El remate es sorprendente. Justin Fashanu levantó la pelota con el pie derecho y de media vuelta remató implacable con la izquierda para el gol del Norwich City ante el Liverpool. Poco después, Justin recibió en su casa la charola que reconocía ese gol como el mejor de la temporada 79-80 en el fútbol inglés. Eran los tiempos de gloria, una gloria que derivaría en zozobra, en odio y que terminaría en muerte. Justinus Sonny Fashanu nació en Londres. Fue hijo de un abogado nigeriano y de una enfermera guyanesa. Cuando Justin y su hermano John eran muy pequeños, sus padres se divorciaron y ambos niños fueron entregados a una casa de caridad con propósitos de adopción. El matrimonio de Alf y Betty Jackson los recibió en su hogar cuando Justin tenía 6 años. El pequeño Justin mostró grandes cualidades para los deportes, tenis, rugby, incluso para el boxeo. Las excepcionales condiciones físicas del muchacho fueron observadas por un buscador de talentos del Norwich City, quien lo convenció de que su futuro estaba en el fútbol y así comenzó a entrenar con ese equipo. Su ascenso fue inmediato y a los 17 años de edad debutó en la Premier League en 1979. Fue la siguiente temporada cuando recibieron la visita del Liverpool y fue ese marco en el que Justin hizo el portento de gol. El año siguiente, 1981, Justin es adquirido por el poderoso Nottingham Forest, pero el costo del traspaso fue histórico, 1 millón de libras esterlinas. Era la primera vez que se pagaba esa cantidad por un jugador negro. Era una cantidad exorbitante. Justin, entonces, comenzó a desarrollar una vida nocturna desbocada. Autos, mujeres, alcohol, lo que para la severidad de su entrenador, el memorable Brian Clough, era ir demasiado a prisa. Más aún, hasta los oídos de Clough había llegado la versión de que el muchacho también asistía a bares gay, lo que despertó aún más la ira del intransigente y áspero técnico. Así fue que lo sentenció a entrenar con la segunda división y eso provocó una relación insostenible entre ambos. Todo esto agravado por el hecho de que en 32 partidos solo había marcado 3 goles. Fashanu fue transferido al Southampton. Cayó ahí con el pie derecho. En 9 juegos hizo 3 goles y su desempeño volvió a ser sobresaliente. Pero la directiva de los Santos no pudo hacer efectiva la compra y Fashanu debió recalar en el Notts County por solo 150.000 libras esterlinas. La fortuna comenzaba a darle la espalda. En 1985 se negoció su pase al Brighton and Hove Albion por tan solo 115.000 libras. Su cotización estaba en franco descenso y para confirmar que su propia carrera le daba la espalda, allí sufrió una seria lesión de rodilla que parecía ponerle punto final al fútbol. Viajó a Estados Unidos para operarse y realizar una dura rehabilitación. Ya allí, regresó al fútbol con el Heat de Los Ángeles, pero la suerte estaba echada y su vida deportiva poco a poco se asomaba al despeñadero. Fue ahí cuando se acercó a una congregación religiosa de la mano del hombre al que le compraba automóviles. Allí, incluso se volvió predicador. Pero en 1990 accede a realizar una declaración al periódico The Sun. Una declaración motivada fundamentalmente por su precaria situación económica, pero también por la acelerada pérdida de esperanza, por la incesante desecación de su fe. El encabezado del periódico The Sun de la edición del 22 de octubre de 1990 decía: estrella del fútbol del millón de libras esterlinas, soy homosexual. Justin Fashanu había sido el primer jugador negro negociado en tal cantidad y ahora era el primer jugador profesional de fútbol en aceptar abiertamente su homosexualidad. A decir de su hermano John, ello fue demasiado. Ser negro y homosexual era una losa insostenible en la machista sociedad británica y del fútbol. Sí, su carrera continuó, pero nunca pudo ser la misma. Su atribulada existencia incluyó accidentes automovilísticos menores que supusieron la supresión de su licencia de conducir y nuevos escándalos con su vida privada al ser relacionado con una modelo inglesa, aunque más por motivos publicitarios. Su carrera en las canchas del fútbol era un desastre que se consumó al ir a entrenar a un equipo de segunda división de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Maryland. Ahí
Durante una fiesta en una casa particular, un muchacho de 17 años aseguró que Justin lo había asaltado sexualmente. La policía lo arrestó y rindió declaración, pero quedó en libertad provisional. Justin regresó a Inglaterra para evadir las consecuencias sociales y legales de ese hecho. A decir de John, su hermano, Justin aún podía jugar, tenía las condiciones para hacerlo, pero el daño moral sufrido por su revelación al periódico londinense se lo impidió. No podía entender cómo era más importante para los clubes ingleses el nombre y género de la persona con quien se acostaba que el hecho de que se tratara de un jugador excepcional de fútbol. Las puertas laborales se le habían cerrado a Justin. Así fue como escribió una carta en la que explicaba que iba a ser muy difícil que el juicio entablado en su contra por una supuesta agresión sexual en Maryland, Estados Unidos, fuera justo, sobre todo por su pública condición homosexual. Cansado por toda esa carga prejuiciosa contra su color y preferencia sexual, dejó la carta bajo la puerta de un estacionamiento abandonado en Londres, tomó una cuerda, se la puso alrededor del cuello y se colgó la noche del 2 de mayo de 1998, a los 37 años de edad. Cuando llegó la policía pudo leer el último párrafo de la carta que decía: «Me he dado cuenta que he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz allí». La mayor paradoja en el final de la vida de un hombre que sufrió la homofobia de sus compañeros, técnicos e incluso de la prensa de su tiempo es que la Corte de Maryland determinó que no había elementos para culpar a Justin Fashanu, por lo que quedaba en absoluta libertad.